¿Listo? No, listo. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Pedro Mejía, miembro de nuestra asociación. Gracias, Pedro, por aceptar la invitación. Hoy Pedro nos va a hablar sobre bioterapia, anestesia, como una ayuda coadyuvante a la anestesia troncular. Así es, ¿verdad? Doctor Mejía es odontólogo de la Universidad Metropolitana, especialista en endodoncia del ciego en México. Tiene a su cargo unas líneas de investigación en la Universidad Metropolitana. Ha escrito artículos y le han publicado artículos en revistas internacionales. Y hoy queremos oírlos. Pedro, por favor. Bien. Buenas noches a todos, colegas. De verdad que me alegra muchísimo estar acá porque el tema que voy a hablar es un tema que hemos compartido en diferentes eventos, pero siempre he querido difundirlo entre el gremio endodóntico. Entonces, si bien lo hemos mostrado, esta es la oportunidad ideal para compartir con ustedes una experiencia que hemos tenido y que nos ha mostrado un resultado excelente. Bien, así que gracias, Oscar, por esta invitación. Estoy muy complacido de estar aquí y espero que podamos aportar algo a nuestro gremio, a nuestra profesión, ¿sí? Aportar algo a nuestros pacientes, porque realmente quienes se benefician de un tratamiento que sea sin molestia es el paciente y nosotros también, porque podemos trabajar con tranquilidad, sin estrés. Así que este meme que vemos, que muchos lo habrán visto, dice: si tus pacientes no te duelen, te queda grande el título. Estamos completamente de acuerdo con esto. Siempre hay que insistir a nuestros estudiantes, enseñarles ese sentimiento, esa parte, ese compromiso que tenemos con los pacientes de que el tratamiento no sea doloroso para ellos, y si en algún momento hay dolor, hacerle seguimiento, estar atentos con ellos, contestarle y estar siempre presentes con el fin de que tengan calidad, ¿sí? Así que es una gran preocupación siempre el hecho de darle confort al paciente y darle seguimiento cuando se presenta alguna situación. Y un gran problema al que nos enfrentamos, un reto grande en endodoncia, es la anestesia mandibular. Así como estamos viendo en este cuadro, estamos viendo cómo la maxilar superior puede llegar directo al blanco en muchas ocasiones. Mientras tanto, con la anestesia mandibular vemos que es fácil que nos falle, ¿eh? Es muy fácil que nos falle. Así que es un reto grande. Y el objetivo de esta charla es mostrarle qué alternativa hay, ¿sí? Mostrarle una alternativa que definitivamente nos está sirviendo para esto, para tratar mejor al paciente, ¿sí? Y tener más éxito en nuestro tratamiento, ¿sí? Porque es difícil manejar un paciente con dolor, es insoportable, y todos hemos tenido esa situación. El título de este proyecto se llama Crioanestesia como ayuda suplementaria en la técnica anestésica mandibular en endodoncia. Este es un estudio que hicimos allá con el grupo de pregrado en la Universidad Metropolitana, y también lo continuamos con parte del grupo de posgrado. Entonces, los pacientes nos llegan al consultorio, ¿por qué? Porque tienen dolor, ¿sí? Los pacientes le tienen miedo al odontólogo, y una de las principales al consultorio es precisamente porque tengan algún problema de dolor. Ese dolor sabemos que es una alarma que nos está diciendo: ahí hay algo que está ocurriendo. Y para nosotros es un gran reto cuando los pacientes nos llegan con una pulpitis irreversible en un molar inferior. ¿Por qué? Por el bloqueo en la anestesia mandibular. La anestesia mandibular sabemos que es de la que más se hace, pero también es de la que más falla, ¿sí? Con unos porcentajes que tenemos son supremamente altos.
Aquí nos está mostrando de un 44 a un 81%. El doctor Martínez, que estuvo con nosotros hace 15 días, nos estaba mostrando el uso de la articaína, el uso de la buffer, y nos mostraba unos porcentajes de éxito muy bajos, ¿ya? ¿Sí? Necesidad siempre de recurrir a anestesia alternativa, ¿sí? Algo suplementario que nos ayude. Y él habla del buffer, y el buffer es algo interesante, fíjense que no es algo nuevo, se usaba desde anteriormente, pero es una ayuda, y todas esas ayudas pensamos que son benéficas. Bienvenida a toda la ayuda que nos permita tener un tratamiento que sea más placentero para el paciente. Entonces, los pacientes llegan con temor y es nuestro compromiso darle esa seguridad y ofrecerle un tratamiento que sea lo más sin dolor posible. Entonces, las causas de la anestesia mandibular son variables y pueden ir desde causas psicológicas, el miedo, el estrés, todo esto, psicológicas, causas del operador, como elección del anestésico, vemos que hay diferentes anestésicos y hay unos que son más potentes que otros, dificultad en la técnica, falla en la misma técnica, efecto de la inflamación en el pH, tal como nos mostró el doctor Martínez hace poco, efecto de la inflamación en el flujo sanguíneo, efecto de la inflamación en la sensibilización central, todos estos cambios fisiológicos que se dan cuando existe patología, nos bloquean o nos limitan el éxito en la anestesia mandibular. Y también tenemos otra causa de fracasos, que son anatómicos. Entonces, estos anatómicos se refieren a qué? A que haya nervio bífido, cambios en la posición del nervio, y definitivamente nos pueden también afectar el éxito del tratamiento ahí. Entonces, teniendo en cuenta que estos valores de fracaso son tan altos, existen las técnicas anestésicas alternativas, ¿sí? Para estas técnicas tenemos la intraligamentaria, que necesita un dispositivo, la pistola para utilizarla, la técnica intraósea, existen diferentes equipos que han surgido últimamente, la infiltrativa mandibular, anestésica intrapulpar, que es inolvidable, y otros tipos de anestésica como aquinosis y Gone Gaze. También la premedicación ha demostrado resultados buenos, la técnica intraseptal y la combinación de unos anestésicos con otros. Vemos que la crioanestesia es un término que se aplica a la parte de crioterapia, ¿sí? Hay crioterapia y hay crioanestesia. Pero la crioterapia se refiere con el efecto físico del frío, que actúa en diferentes formas, produciendo vasoconstricción como efecto desinflamatorio. También sabemos que el frío produce vasoconstricción, disminuye la actividad metabólica y bloquea la activación de los nociceptores. Cuando el frío hace esto de disminuir la actividad metabólica y bloquear la actividad de los nociceptores, nos está haciendo efecto ya de anestesia, ¿ya? No de crioterapia, sino ya un efecto de anestesia, ¿sí? Dice, la reducción del dolor con enfriamiento sin inducir congelación en piel o mucosas, esto es lo que se define como crioanestesia. Crioanestesia. Hay disminución de la sensación. Entonces, en medicina se viene utilizando y en fisioterapia como medida desinflamatoria. En odontología lo utilizamos como desinflamatorio postquirúrgico también. Y se utiliza también en la parte de medicina para eliminar verrugas, para biopsias también este efecto que pueden lograr en un punto de crioanestesia. La crioanestesia les decía que no es nueva, ¿eh? No es nueva. Nosotros vemos que la crioanestesia existe desde el siglo antepasado. Si revisando en la literatura, encontramos que antes de existir la anestesia convencional, fíjense, en 1863, hace casi 250 años, Audrey describió un aparato para enfriar los dientes y hacer extracciones dentales. ¿Estos aparatos en qué consistían? Consistían en una unidad de refrigeración, que llevaba alcohol combinado con agua y a través de diferentes tubos
de enfriamiento de termostato y tenía regulador, lograba que este líquido frío pasara a través de estos tubos y rodeara el diente que se iba a extraer. ¿Sí? Posteriormente, en 1937, Chadán y Black emplean este método similar al que utilizó Audrey anteriormente y empiezan a preparar cavidades, no para exodoncia, sino para preparación de cavidades. Y se prepararon 22 cavidades en humanos y en 15 casos tuvieron éxito, ¿sí? Y ellos lo que hacían era, le colocaban este aparato que venía con alambre, con tubos de plata, lo podían rodear todo el diente y le causaba este enfriamiento. El enfriamiento venía con agua y alcohol, este líquido frío, y lograban esta disminución de la temperatura. Y utilizaban grapas para sujetar estos tubos, ¿sí? Entonces, si bien era algo traumático, fíjese que encontramos resultados muy favorables utilizando este tipo de aparatología. En 1946, Retarsky, en Marines, 33 Marines en la Naval de Estados Unidos, prepararon 52 cavidades y 34 sintieron dolor leve, 13 dolor moderado y solamente el 10% presentó dolor. Ellos lo que hacían era que empezaban a preparar la cavidad y cuando el paciente le dolía, le aplicaban la estructura del frío, ¿sí? Le aplicaban el frío. Y en ese momento continuaban el tratamiento. Bajaban la temperatura bastante, decían que al comienzo 15 grados y luego iba bajando, y lo que mostraban era que al inicio había un dolor fuerte y luego se iba controlando. Pero tenían en este aparato un sistema de control para disminuir o bajar o aumentar la temperatura de acuerdo al momento, ¿sí? También hicieron estudios histopatológicos en perros, donde no encontraron daño a nivel de tejido periodontal ni tejido pulpar luego de la aplicación de esta criba. Quiero reducir la pantalla que no me dejaba ver completa, perdón. Estos, en una revisión que se hizo con el doctor Luis Lobo, egresado de la universidad, él amplió esta búsqueda y encontró otros referentes. Encontró por lo menos Thomas en 1941, aparece Eustice en el 55 y hasta el 74 todavía estaban haciendo procedimientos para ver si esta crioanestesia funcionaba o no funcionaba. Lo interesante es ver que utilizaban diferentes refrigerantes, desde dióxido de carbono, alcohol, aire, este no era específico, y utilizaron diferentes equipos también, tales como micropuntas de cirugía y un equipo que ellos le llamaban hibernato. Una pieza de mano también hay que le agregaban enfriamiento directo en la pieza de mano y a un equipo en el que le llamaban el hibernato, que era un chorro de aire frío que se lo voy a mostrar ahora. Entonces, viendo esta revisión, los resultados nos muestran valores supremamente altos. Fíjense que Thomas en el 41 encontró un 93% de éxito, un 7% solo estaba aumentado, ¿sí? Y Retarsky en el 46 hablaba de un 90% de éxito, donde un 10% era el que no tuvo analgesia durante el tratamiento. Y él con el Hibernator, fíjese, un porcentaje de éxito de un 94%. Así que, independiente del tipo de aparato que se utilizaba, la disminución de la temperatura puede experimentar depresión transitoria del impulso nervioso conocido como neuropraxia debido a la inhibición de los nociceptores, ¿ya? O sea, independiente del aparato que ellos utilizaron, se conseguía el efecto de frío. ¿Y por qué se da el efecto de frío? Porque se bloquea la acción de los nociceptores, que son los que encargados de ¿qué? De activar la fibra nerviosa. Entonces, en este modelo podemos ver en el 55 cómo estaban utilizando este sistema, fíjese, de una pistola de aire con un tubo de vidrio y indicador de temperatura y un procesador de enfriamiento conectado. El paciente está con tela de caucho, observen que está con tela de caucho
y hacían este enfriamiento. Él encontró que 90% de éxito utilizando este aparato. Estos aparatos, ¿qué sucedió con ellos? Se dejaron de utilizar. ¿Por qué? Porque llegó la anestesia. La anestesia inyectada y definitivamente lo difícil que era su manejo, lo aparatoso, la dificultad para la adaptación, hizo que ellos quedaran en desuso. Pero ese término de crioanestesia quedó ahí, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que en el 2015 el doctor Jorge Vera en el Journal de Endodoncia nos publica un artículo que es de efecto de la crioterapia intracanal sobre la reducción de la temperatura de la raíz, de la superficie radicular. Pero él lo que buscaba era, con el efecto del frío, de la hipotermia, lo que estaba buscando era un efecto desinflamatorio. ¿Y en qué consistía? Utilizando el sistema Endovac, el Endovac, ellos lograban, esto es un estudio in vitro, que utilizando suero fisiológico a 2.5 grados, lograban medir la temperatura externa de la superficie radicular. Entonces, irrigaban con el Endovac a 2.5 grados y medían la temperatura externa. Y ellos encontraron que esta temperatura bajaba hasta 10 grados centígrados. Si en el interior estaba en 30 y aquí llegaba a 20 grados centígrados, ¿sí? Y además notaron que esta disminución de la temperatura se mantenía durante 4 minutos. Así que este dato nos sirvió muchísimo, mucho porque vamos a ver cómo más adelante lo empleamos. En el 2018, Vera publica un artículo ya clínico, utilizándolo en pacientes con pulpitis irreversible o con periodontitis apical sintomática. La instrumentación y la irrigación la hacían utilizando el mismo sistema, el Endovac con enfriamiento. Ellos encontraron que al utilizar este sistema de enfriamiento se disminuía la ingesta de medicamentos posteriores. Esa periodontitis iba a necesitar menos consumo de desinflamatorios. Entonces, él menciona que el frío, además, afecta las terminaciones nerviosas periféricas al disminuir el umbral necesario para activar los nociceptores tisulares y la velocidad de los impulsos nerviosos dolorosos. Bien, este es el efecto que estamos buscando, inhibición de nociceptores. Actualmente en odontología o en endodoncia, digamos así, el frío se utiliza limitado, se utiliza con efecto anestésico, pero se utiliza cuando se va a aplicar anestesia en el paladar. Comparado con anestesia tópica, se ha encontrado que esta aplicación de frío es superior a la anestesia tópica. Se utiliza también en la parte de instrumentos, ¿no? Los nuevos instrumentos rotatorios son sometidos a un sistema de metalurgia con enfriamientos y calentamientos relacionados con la elasticidad del metal, y aquí hemos visto que aplican también entonces la crioterapia, ¿sí? En endodoncia nosotros tenemos el efecto desinflamatorio que está mostrando Vera. Ya hay varios autores, ya hay muchos artículos relacionados con dolor postoperatorio utilizando la crioterapia con irrigación y que muestran resultados positivos. En endodoncia hay una cuestión que nosotros vemos y es que lo utilizamos como diagnóstico. Esta prueba que nosotros hacemos con el EndoFrost, con el EndoEyes, nos va a decir si hay vitalidad o no hay vitalidad. Eso lo asociamos. No respondió y asociamos a que esté necrótico. O si respondió, hay vitalidad. Resulta que esta prueba ya lo tenemos por conocimiento. Durante todo el tiempo, lo primero que nos dicen cuando hacemos esta prueba es: no puedes repetirla antes de 5 minutos. ¿Por qué? Porque se produce una parestesia temporal. Entonces esta prueba, cuando la hacemos, nosotros esperamos y la repetimos, pero no la repetimos inmediatamente, sino a los 5 minutos, ¿ya? Porque sabemos que hay una parestesia temporal. Teniendo en cuenta esto de lo que se había hallado con la crioanestesia anteriormente, y que ahora, en el momento, tenemos un dispositivo
que podemos utilizar para lograr esa crioanestesia, tal cual como lo hicieron en el siglo pasado estos autores, es cuando nosotros nos preguntamos si esta crioanestesia que logramos con este Endofrost, con este frío en spray, nos puede servir como técnica suplementaria para el bloqueo del nervio alveolar inferior cuando hacemos endodoncia en pacientes con pulpitis irreversible. Así que el plan es mostrarle este estudio que hicimos en pacientes, un ensayo clínico, donde los criterios de inclusión fueron molares inferiores con signos clínicos y radiográficos de pulpitis irreversible, ausencia de lesión periapical, pulpa vital coronal, capacidad del paciente para entender la escala de dolor a utilizar, y como criterio de inclusión encontramos pacientes que sean alérgicos o con indicación a alguno de los anestésicos locales, pacientes mujeres embarazadas o historia de conocimiento o sospecha de abuso de las drogas, y pacientes que tengan dolor en más de un sitio, ¿sí? Es posible que esto van a estar tomando medicamentos, ¿sí? La recolección de la información la hicimos utilizando la escala visual análoga, la escala de EVA, pero esa usamos es la modificada de Hale Parker, porque la escala de EVA clásica es cualitativa, ¿sí? Es una tira de 170 milímetros donde el paciente nos está diciendo qué tanto le dolió, marcando en la longitud de los 170 milímetros, ¿sí? Hale Parker la modificó y la dividió en 4 categorías, ¿sí? Donde la categoría 0 es sin dolor, la categoría 1, dolor leve, 2 moderados y 3 es dolor severo. Así que aplicamos esta escala visual análoga para que nos dé un valor y ese valor poderlo reflejar en los resultados, poder sumar, hacerlo ahora cuantitativo. La técnica que vamos a usar es, se la voy a decir completa, empezamos con una técnica anestesica mandibular, doble anestesia mandibular, tal cual como vimos en la charla pasada del doctor Martínez, ir lo más directo posible a la espina de Spitz. Y luego vamos a hacer anestesia suplementaria intraseptal, mesial y distal. Torcemos la aguja y le ponemos un punto en mesial y un punto en distal. Bien, esperamos 5 minutos y hacemos el aislamiento absoluto. Una vez que el diente está con aislamiento, ahora sí le vamos a aplicar el Endofrost. Y se lo vamos a aplicar directamente, ¿sí? En las 3 caras por 2 segundos. 2 segundos en la cara vestibular, 2 segundos en oclusal y 2 segundos en lingual. Así como están viendo ahí. Aplicamos 2 segundos ya. Anestesia mandibular, interseptal y luego sí colocamos el refuerzo con el frío. Y vamos a esperar un minuto. ¿Un minuto para qué? Para que se difunda el frío hasta el interior de la unión pulpodentinal. Una vez que pase el minuto, entonces sí vamos a proceder a hacer la apertura. Hacemos la apertura y con una fresa redonda número 2 nueva, yo voy a entrar a la cámara pulpar, ¿sí? Una vez que entramos a cámara pulpar, voy a colocar anestesia intrapulpar, pero en este momento que voy a colocar la anestesia intrapulpar, igual cuando entré, ¿sí? Puedo entrar a colocar una anestesia intrapulpar sin ese dolor intenso que se caracteriza y que el paciente no se le va a olvidar nunca tu nombre. Cuando tú estás intentando entrar, está anestesiado y está dormido y todo esto y tiene todos los signos y tiene el labio dormido, sí, pero le vas a tocar el diente y brinca. Y finalmente le terminan diciendo, agárrese que vamos a entrar. No, eso no lo hemos vuelto a hacer más nunca, ¿sí? Aquí una vez que hacemos el frosting, vamos a ver después de un minuto que si logra este efecto de vasoconstricción y de disminución de la actividad metabólica y disminución de la liberación de la acción de los nociceptores, entonces sí estamos logrando ahora sí poder entrar a cámara pulpar con una fresa número 2 y reforzar con intrapulpar. ¿Qué es lo que te dice ahí? Tenemos 4 minutos para eso. Teníamos 4 minutos para lograr eso, tal cual como lo demostró Vera en su estudio, ¿eh? ¿De qué resultados encontramos? Primero hicimos una estadística donde vimos la parte para graficar los resultados
en la parte descriptiva, viendo lo que son los datos demográficos de edad, sexo, tipo de diente, etcétera. Y luego hicimos un análisis de estadístico inferencial para ver si existía algún efecto de una variable sobre otra, o sea, sobre la edad, sobre el diente o sobre el... Los resultados nos muestran que el 60% de los pacientes eran mujeres y el 40% hombres. Y esto es normal, todos los estudios nos muestran eso. Llegan más las mujeres a consulta que los hombres. El número del diente que más se nos presentó fue el primer molar inferior derecho, 46, seguido por un 47 segundo molar inferior derecho. Usamos los 3 molares, entonces el primer molar inferior era el que más se presentaba. En cuanto a la edad, vemos que el grupo de 53 a 63 años presentó el valor más alto, un 35.7%, ¿sí? Fíjense cómo el grupo de 45 a los 73 son los grupos más representativos. Entonces, eso es normal, es lo que estamos viendo. Pacientes ya veteranos son los que acuden a nuestra consulta para endodoncia. Pero lo más importante es ver acá los resultados, ¿sí? En los resultados encontramos que 93 casos, o sea, el 73.8% no manifestaron dolor, o sea, sin dolor. 73.8%. 26 casos, o sea, el 20.6% manifestaron un dolor leve, el 5.6% moderado y ninguno presentó dolor severo. Nosotros relacionamos éxito sumando sin dolor y dolor leve. Dolor leve para nosotros también era éxito. Entonces, al sumar esos dos valores, nos da un porcentaje de éxito de un 94.4%, que es supremamente alto, ¿sí? En los análisis, en la estadística inferencial, nosotros vemos acá que la única variable que nos presentó acá un valor estadísticamente significativo fue la edad. Estuvo con un valor de P por debajo de 0.05. Entonces, la edad, el género no influyó, el tipo de diente tampoco, pero la edad sí influyó. Se encontró que a partir de los 25 años subían la tasa esta de éxito y se nos mantenía acá, ¿sí? Entonces, la edad fue el único factor asociado con el porcentaje de éxito. Entonces vimos cómo en el siglo pasado Audrich, Chedrani, Blatt, Retarsky, Frank, todos ellos utilizaron este tipo de equipos con el fin de producir crioanestesia y nos mostraron éxitos, ¿sí? En porcentajes de un 80, de un 90%. Esta cayó en desuso, ¿por qué? Recuerden lo que nos mostró el doctor Martínez, que la jeringa se inventó apenas, la jeringa de cálculo en el 1917. Pero mientras estos equipos se popularizaban, y luego la procaína era el anestésico que se estaba usando en esa época, esta procaína, aparte de ser bastante tóxica, era inestable, ¿sí? La lidocaína vino a utilizarse, fue inventada en 1943 y se vino a popularizar en 1950. Entonces esto coincide con los valores que nos estamos, con los años de estos experimentos, ¿sí? Después de 1950 yo pienso que ahí fue cuando empezó a descartarse estos proyectos de Retarsky y de Frank y estos autores, y definitivamente quedó la crioanestesia ahí en el olvido, ¿eh? La técnica mandibular nosotros vemos que fracasa con un porcentaje supremamente alto, 30 a un 80%, ¿sí? No un 40 o 91%, cuando hay pulpitis irreversible fracasa más. Y en este caso, ¿sí? Por esto es que siempre buscamos técnicas alternativas. Pero vemos que la técnica, por lo menos, estas técnicas alternativas no nos ofrecen un 100% de éxito ahí. Ahí el doctor Martínez nos mostraba cómo la buferización era importante y todo, pero no lograba unos valores. La articaína, fíjense, nos muestra aquí un 40, un 80%, pero no podemos decir un 90% o más. Quienes nos muestran un porcentaje supremamente alto son la técnica intraósea, sí, pero con unas limitaciones que tenemos de la técnica intraósea, del trauma que se puede ocurrir. Hay casos que han presentado laceraciones
posteriores, inflamación, acceso posterior al uso de esta técnica. Incluso hay reportes de casos donde el paciente se va con el dispositivo que se utiliza para la guía de la aguja, ¿ya? También tenemos la técnica intrapulpar, que es 100% efectiva, pero como les dije, el paciente no se le va a acordar, no se va a olvidar de su nombre jamás. Sí, este tipo me hizo ver el diablo, así es. Así que tenemos esas limitaciones. Entonces nosotros encontramos acá un porcentaje de éxito de un 94% con una técnica que no estamos inventando nada, ¿sí? No estamos inventando nada, simplemente estamos trasladando lo que se está utilizando. Sabemos que el frío funciona, sabemos que el frío produce anestesia y lo que se está trasladando es la sencillez que tenemos ahora de poder aplicarle frío a un diente directamente con el Endofrost, que es un aparato que tenemos todos en el consultorio, ¿sí? Vera en el 2015 fue quien nos mostró este dato de que el frío se logra transmitir. ¿Cuándo se transmite? Hasta 10 grados baja del interior del conducto hasta el exterior. Y que esta disminución de la temperatura, ellos lo hicieron in vitro, nos daba 4 minutos de sostenimiento. Entonces, queremos aprovechar esos 4 minutos para que tú entres y hagas la apertura, llegues a cámara pulpar y colocamos la intrapulpar directo ahí, ¿sí? Pero no vas a poner un intrapulpar con dolor de que el paciente brinque, sino que es tolerable o no siente nada el paciente. Pantera en el 93 nos menciona que para que se produzca anestesia o disminución de la temperatura, se necesita, o sea, anestesia por hipotermia, se necesita que la temperatura a nivel de la unión dentino-pulpar nos baje a 24 grados centígrados. Él dice que cuando tú colocas el Endofrost, el frío, solamente para prueba pulpar eléctrica, no es capaz de producir una anestesia ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente apenas tú se lo colocas y le duele, se retira. Lo retiramos, es muy poquito el tiempo, se necesita más tiempo. Sin embargo, nosotros lo hicimos la prueba, viendo esta parte que nos dicen, hey, hay que esperar 5 minutos para que repitas la prueba de frío. Nos lo hicimos entre nosotros, los mismos estudiantes también, y repetíamos la prueba y en todos los casos le colocabas el frío y al repetir la inmediata hay una parestesia, ¿sí? Hay una parestesia temporal definitiva. Hay que confirmarlo más, pero lo que hicimos en esa prueba piloto ahí fue, hey, sí es cierto que cuando tú la pones no puedes repetirla enseguida. Malagués en el 2008 nos menciona que los túbulos dentinarios transmiten mejor la temperatura, ¿sí? Hay un estudio de termofísica de propiedades de la dentina. Él encontró que cuando los túbulos están más cerrados, la transmisión del frío va a ser mayor. Vera tiene esto anotado también y dice que en la región periapical, como hay menos túbulos, la dentina en esta zona tiene menos túbulos, él logra un mayor efecto desinflamatorio a nivel periapical por este punto, porque los túbulos están más cerrados. Y nosotros asociamos este éxito que tuvimos, ¿en dónde? ¿En qué? Los pacientes a mayor edad tenían más éxito. ¿Por qué tiene más éxito? Porque hay más dentina esclerótica. Entonces lo asociamos a esto mismo que nos está mostrando Malagués en el 2008, ¿no? El año pasado publicaron un artículo en el Journal de Endodoncia muy similar a lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Se dice el efecto de la aplicación de crioterapia sobre el porcentaje de éxito del bloqueo del nervio alveolar en pacientes con pulpitis irreversible sintomática. Entonces, ellos lo que estaban aplicando era mismo, frío como anestesia suplementaria, pero lo que hacían ellos es, en 100 pacientes, 50 casos le colocaron anestesia mandibular que lo utilizaban como control y 50 casos le colocaban anestesia mandibular, esperaban 5 minutos y a los 5 minutos le colocaban frío. Pero el frío lo aplicaban ellos como en gasas o paquetes con hielo, ¿sí? Paquetes con hielo en el vestíbulo y lo dejaban durante 5 minutos. Esperaban 5 minutos más y luego sí entraban a hacer la cavidad. Y ellos encontraron ¿qué? Un 45%
¿sí? Un 55.8% cuando se aplicó frío frente a un 30.8% cuando no se aplicó el frío, ¿sí? Si bien el porcentaje de ellos fue solamente hasta un 58%, fue diferente al 30.8% cuando no aplicaron el frío. Entonces, y ellos concluyen que definitivamente el frío es favorable y que es una forma barata de tener una técnica de ayuda en el bloqueo mandibular, ¿sí? Pero la diferencia está en que ellos utilizaron compresas de frío interna, con un riesgo alto ¿de qué? De que el paciente pudiera presentar quemaduras por el frío. Ahí lo manifiestan. Si el paciente sentía mucha molestia o se observaba muy rojo en la parte del cachete donde no estaban anestesiados, se suspendía, se controlaba. ¿Sí? Esperaban hasta los 15 minutos. Entonces, la diferencia está en nuestro trabajo, en que estamos aplicando el frío, pero directamente. Con el caso aislado, entonces tenemos mayor control. No hay riesgo de quemadura por frío en el paciente y creemos que al estar más localizado logramos más efectividad. Entonces, no tenemos un 55%, sino que tenemos un 94%. Cuando salió este artículo en agosto del año pasado, yo había enviado este trabajo para publicación también en el Journal. Así que cuando vi que lo publicaron, iba a llamar a ese tipo y se llama Hüseyin, este turco. Hüseyin tiene algo que ver con Saddam Hussein, así que mejor lo dejé así y no le discutimos nada con Hüseyin. Entonces, como conclusión, podemos decir que a pesar de las limitaciones de este estudio, la técnica de crioanestesia obtuvo resultados positivos como ayuda suplementaria a la anestesia mandibular en el tratamiento endodóntico de molares inferiores. Y que esta crioanestesia se puede lograr hoy en día con equipos sencillos, prácticos, económicos y de uso en el consultorio. Es definitivo, ¿sí? No es lo mismo meterle un enfriador al paciente como lo hacían anteriormente a tú utilizar el Endofrost y lograr este enfriamiento directo solamente en el diente. Inquietos con estos resultados y viendo lo que estábamos haciendo, hicimos una prueba piloto, un molar inferior al que le hicimos una cavidad donde podíamos colocar un termómetro digital, ¿sí? Observamos primero qué temperatura salía del Endofrost y observamos que el Endofrost, a pesar que te dice aquí menos 40, la temperatura de salida es de 9.5 grados, 9.5 grados. Y luego entonces sí, medíamos la temperatura ambiente, que en este caso era 31.5 grados centígrados, y al aplicamos el Endofrost directamente al diente acá, por el otro lado está el termómetro digital dentro del diente, y digamos que logramos una temperatura baja hasta 23.8 grados centígrados. O sea, bajaba de 31 hasta 23.8. Y esto a los 5 minutos todavía se estaba manteniendo esta temperatura. ¿Qué nos estaba diciendo Pantera? Que se necesitaba que el frío llegara a la unión amelo-dentinaria a 24 grados para lograr este efecto de crioanestesia. La hipotermia nos la produce, pero llegando a temperaturas tal como esta. Y vimos que se nos mantenía hasta 5 minutos esta temperatura baja. Entonces no lo hacemos inmediatamente que le colocamos el frío al diente no entramos, sino que hay que esperar un minuto a que haga efecto, se nos mantenga estos 4 minutos y es la oportunidad para entrar. Bien. Este trabajo hemos tenido reconocimientos tal cual como fue publicado ya en el Journal of Biomedical Science en diciembre del 2019, un journal británico. Participamos en el Encuentro Internacional de Investigación CELA el año pasado en Cartagena, donde obtuvimos el tercer lugar en investigación clínica dentro de 18 trabajos. Y también lo presentamos en Cartagena, el Encuentro Internacional de Records y de Semilleros de Investigación en Valledupar el semestre pasado. Y obtuvimos el primer lugar, 100 puntos durante la presentación de trabajos de odontología. Y esto nos dio como premio participar
para un capítulo de libro a publicar de Recolsi, ¿sí? Primero estábamos como candidatos y ya nos confirmaron definitivamente que fue aceptado el capítulo, ya se envió el capítulo y próximo a publicar. También estamos pendientes ya de una publicación con todo el estudio que se hizo en la revista de estomatología cubana. Revista estomatológica cubana ya está próxima a publicar este estudio, donde participó el doctor Luis Lobo y hizo una revisión excelente. Entonces, tengo que agradecer a todos estos estudiantes de pregrado y de posgrado que han estado acompañándonos en este proyecto, que sin duda nos da un avance, nos da una oportunidad, nos da una ayuda increíble cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes que nos dan muchísimo temor. Molares inferiores siempre le tenemos el temor. De verdad, de que encontramos esta técnica, yo creo que viene un paciente y estoy tranquilo porque yo sé que me puede funcionar ahí. Mil gracias ahí. Ahora sí. ¿Preguntas? Mira. Y adelante, si Dios quiere. Pedro, muchas gracias, Pedro. Excelente tu charla. Vamos. Tenía una casa en la montaña. Hola. Vos como siempre te mantenías con todas esas ideas de ingeniería metidas en la cabeza. Muchas gracias. La presentación. Creo que con las dos últimas charlas que hemos tenido vamos a tener una gran mayoría de éxito en nuestras anestesias a los molares inferiores. Eso que estás tú trabajando en la universidad es de una gran ayuda para todos nosotros. Te felicito y pienso que va a ser indudablemente de gran ayuda para todos los miembros de ACEDA que estamos asistiendo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Yo tengo una. A ver. Pedro, ¿y si se le deja más, o sea, si se le pone más endofrost o endoice al diente, podría ser mejor o no? Es que con 2 segundos ahí es suficiente ya, Oscar. Con 2 segundos es suficiente. ¿Sí? Okay. Ese es lo que veíamos con el tiempo que hemos medido. A este trabajo le falta esa parte que tenemos que hacerle de los efectos físicos del frío sobre el órgano dental. Ese es un trabajo donde íbamos a ver cuánto tiempo demoraba el frío en llegar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se mantenía en llegar? ¿Cuánto se mantiene realmente? Y si este frío lograba producir algún problema de fisuras en el diente por esa congelación, ¿sí? Hay un estudio que nos muestra, pero es de congelación, un banco de dientes, donde muestran en 16 casos, muestran 4 fisuras en los dientes. Pero estos eran con congelación donde están a menos 180 y 200 grados centígrados. Nosotros estamos trabajando acá 24 grados, empezamos y luego bajamos hasta 24. Y hicimos una prueba piloto y le tomábamos fotografía y microfotografía y con el microscopio y no observamos fisuras en ninguno. Pero el objetivo era hacer el trabajo ya para ver realmente estos efectos físicos y no estamos viendo lo que nos dice Vera, que dura 4 minutos y que se demora 1 minuto en llegar, pero queríamos verlo directamente nosotros, confirmarlo. Entonces, ponerle más de 2 segundos no lo veíamos. De pronto ahora que hagamos el trabajo podemos decir, hey, ¿qué pasa si le pones 2, 3 o 4 segundos? Sí, sí es posible. Entonces son dudas que nos han surgido y que las podemos ahora resolver cuando hagamos
trabajos de efecto físico. Pero buena cuestión para ver. Cuando tú hablas de 2 segundos, es 2 sprays en cada cara. No, 2 segundos en cada cara, 2 segundos en cada cara. 2 segundos en vestibular, 2 en lingual y 2 en oclusal. Con el diente, sí, aislado. Sí. Muy bueno, muy chévere. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pedro, en ese momento de aplicar el frío con el EndoIce, no se genera dolor estando la pulpa pues inflamada. Estamos ante una pulpitis irreversible sintomática y si no hemos obtenido una buena anestesia. Claro. Pero te dice ahí, igual lo demostraban los estudios cuando Chadán y Black utilizaban eso y Retarkin, decían que al comienzo iba a haber un dolor, sí, luego se bajaba. Pero aquí el paciente te puede brincar al comienzo, sí, y eso ¿qué quiere decir? ¿Qué te está diciendo? Hey, que necesito que me ponga frío, porque como me toque voy a doler mucho. Entonces, si es posible, es que eso es lo que estamos buscando precisamente, Lucero. Que después el frío en ese momento le genera dolor. En ese momento. Generar dolor, sí, claro que sí. O sea, una extrapulpar. Por eso le estamos aplicando, porque cuando tú lo aplicas y le duele, le está doliendo, dice, hey, esto es lo que yo necesito, que se me duerma porque le está doliendo ahí. Pero no es tan doloroso como hacerlo intrapulpar. No es tan doloroso como hacerlo intrapulpar. Entonces tú le pones el frío una vez y ya el segundo chorrito no te duele y el otro chorrito tampoco te va a doler. Ah, ok. ¿Sí? Okay. ¿Y qué pasa si tú inicias y te vuelve a molestar? Estás avanzando, te demoras mucho. Acuérdate que tienes 4 minutos para entrar a cámara pulpar. Entonces lo volvemos a colocar, ¿sí? Cuando nos fracasa la técnica esta, me ha fracasado el caso que cuando hay exposición pulpar. O sea, si hay exposición pulpar, parece que eso ya es especulando uno, no se logra la vasoconstricción o fíjate que dice que si hay tejido blando de pronto no hay esa comunicación, no hay ese encierro clásico que necesitamos para que se nos difunda mejor el frío. El tejido duro nos lo difunde mejor ahí. Entonces, en casos que yo asocié, 2 casos tenía exposición pulpar, de los casos que tuvimos fracaso. Había 2 con exposición pulpar y ahí sí no funcionó. O sea, fíjate, no fue 100% éxito. Hay 6 casos, 6% que nos están diciendo, hey, no funcioné, ¿sí? Y seguramente tú lo vas a practicar y vas a decir, hey, no me funcionó. Pero eso no quiere decir que no funcione la técnica, ¿ya? O sea, hay casos que no tenemos un 100%. Pero te aseguro que vas a lograr más analgesia ahí y poder trabajar más tranquilo. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, doctor Pedro, muchas gracias. Jorge tiene una pregunta. Ok. Jorge. Haga que le habilites a Jorge el micrófono. Haga. Pedro, hay una pregunta. ¿Cómo sabes si el efecto es por el frío y no por el anestésico que colocaste? Ya, es que lo que estamos viendo, Oscar, es que la anestesia mandibular nos fracasa en un porcentaje muy alto, ¿sí? Tú utilizando solamente anestesia mandibular no tienes un 90% nunca, ¿ya? Entonces, sí, yo lo he visto en mi práctica en que desde que la estoy utilizando, el porcentaje de éxito que tengo en mandibular es muy alto. Anteriormente no lo tenía, ¿sí? Entonces empezamos a recurrir a utilizar articaína, a utilizar otras técnicas bien válidas, como menciona el doctor, de buferización, o a utilizar intraósea, cualquiera de estas. Porque es una necesidad. Si yo tuviera un 92%, un 94% con mi anestesia convencional, pues no necesitaría de ninguna ayuda. Correcto. Y yo utilizo anestesia lidocaína de New Aesthetic normal, ¿sí? Normal.
Ahí utilizamos en una ocasión articaína y yo comenté que tuve problemas con la articaína y no la seguí utilizando, pero ya no he visto necesidad de utilizar un anestésico más potente. Con esto yo siento una ayuda efectiva y no veo necesidad de arriesgarme utilizando, aunque te dicen que la articaína no es tóxica, no tiene problema de relación con parestesia, hay artículos que sí lo han dicho. Ahí te dicen muchas veces que no es el efecto del anestésico el que produce la parestesia lingual, sino que la aguja cuando entra choca el hueso, el bisel se daña y cuando tú te regresas rompes el nervio lingual o lo laceras y por eso tienes parestesia del lingual, ¿ya? Yo siempre utilizo, después de esa situación que estuve leyendo, utilizo aguja corta, si no utilizo aguja 27, sino aguja 30 corta para mandibular siempre. Ok. Y anestesia niocaína de esta lidocaína con epinefrina. Ok, Jorge, ya tienes el micrófono Okay. habilitado, Jorge. Peter, que en el estudio, ¿con qué anestésico utilizaban? O sea, ¿con qué anestésico utilizaron? Para el dentario. Sí, niocaína, esa. Niocaína de Neostetic, lidocaína con epinefrina. Ok. Sí, porque los resultados son excelentes y yo lo he puesto desde que lo vi, siempre lo pongo en práctica y la verdad que los resultados son enormes, o sea, son muy, muy favorables. Sabiendo, por ejemplo, ahora conseguí mepivacaína acá en Barranquilla y estoy utilizando para molares inferiores mepivacaína para dentario. Y lo que yo hago es que también infiltro sobre el diente que voy a tratar, pero esa infiltración sí la hago con articaína. Y después coloco intraligamentaria, infiltro y después les hago los puffs con el Endofrost. Y la verdad que los casos que entro muy, muy fácil. Incluso a veces no tengo necesidad ni siquiera de colocar la intrapulpar de refuerzo. Yeah. Muy bueno. Sí, es que todo eso es válido, todo lo que sea de ayuda, ¿eh? Yo estoy mostrando, les decía, no estamos mostrando nada nuevo, esto ya estaba inventado desde hace mucho tiempo, ¿sí? O sea, sabemos por física que el frío, la hipotermia produce anestesia, eso es definitivo, ¿sí? Entonces lo que estamos mostrando es una forma sencilla de aplicación de frío, que anteriormente era con un enfriador, ahora es con un spray sencillo. Cuando empezamos el proyecto, empezamos utilizándolo con motas de algodón, ¿sí? Como la prueba. Y nos dimos cuenta cuando vimos el estudio de Pantera que dice, hey, hay otra necesidad. Y si tienes el Endofrost con el aplicador, ¿por qué no lo utilizas? Y nos pasamos para eso, ¿sí? Y ya cuando se hizo el diseño, se aplicó. Es que lo que hacían antes era una prueba. Después que tú anestesiabas, volvías y cogías el Endofrost y lo ponías sobre el diente y si no respondía, tú decías, bueno, ya está listo, puedo entrar. Sí. Okay. Y hay un estudio en 2007 donde utilizan el frío para comprobar nada más esto, ¿sí? Para ver, ¿utilizan el frío o utilizan el test pulpar eléctrico para ver si hay anestesia o no? Sí, hay. Ok. Sí. Pero no relacionan ese efecto que tú le haces y dices, hey, en un estudio donde estaban viendo a ver qué funcionaba mejor para controlar, si el test pulpar eléctrico o el frío con el Endofrost, ¿sí? Vieron que los resultados podían ser diferentes. En ningún momento tuvieron en cuenta que cuando tú aplicabas el frío con el Endofrost, podía tener un efecto anestésico también, ¿ya? Okay. Para ver efectividad de la anestesia mandibular. Okay, gracias. Dos cositas. En el protocolo de manejo de tu técnica de anestesia, ya siempre lo estás utilizando para el bloqueo mandibular. ¿Siempre o espera a que te falle? No, siempre lo hago de rutina. Okay. Yo sé. ¿Has valorado el tiempo del bloqueo? Si eso te ha facilitado que el tiempo de la técnica de anestesia sea más rápido o es comparable con las otras técnicas. Sí, sería bueno compararlo, pero fíjate que anteriormente yo esperaba más tiempo en que hiciera efecto la anestesia mandibular.
Fíjate que ahí esperan hasta 15 minutos, 15 minutos. De unos 15 minutos esperando es bastante. A los 5 minutos yo estoy entrando. Espero 5 minutos, coloco el Endofrost y espero un minuto, a que llegue el frío hasta la unión pulpo-dentinaria. Es necesario esperar ese tiempo, no inmediato, sino esperar a que nos llegue. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A los miembros de ACEDA que están todavía en la charla, necesito saber quién quiere estar en un cupo que hay del IFEA, que sepa inglés para oír las conferencias que son en inglés y que se despierte a las 3:30 de la mañana, 4 días, para ver quién de ustedes quiere participar en ese congreso. Alguno de los que me